Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, estamos en verano y en el tema laboral también estamos en verano porque, bueno, me parece que está bastante calentito, sobre todo porque hay bastantes suspensiones, hay despidos, hay mucho lo que se llama retiro voluntario y después, no olvidemos, está el decreto de necesidad de urgencia, el DNU, que sacó el gobierno con modificaciones muy importantes en todo lo que tiene que ver con la ley de riesgo del trabajo. Ha habido muchas objeciones, hay apoyo empresario, muchas críticas del sector sindical y también desde el ámbito laboralista a todo lo que tiene que ver con ese DNU. Por eso nos pareció muy pertinente convocar hoy a María Paula Lozano, que es la secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas, para ver si ella nos puede trazar un panorama de, bueno, cómo viene la mano del punto de vista laboral este mes de enero, que ya prácticamente se está yendo. Arrancamos febrero, ellos procesan muchos datos de reclamos de trabajadores, también quizá en algunos casos también de pequeñas empresas, y lógicamente cuál es la postura que tienen frente al DNU de riesgo del trabajo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Gracias por estar con nosotros esta mañana compartiendo. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ha habido datos del Ministerio de Trabajo que dice que prácticamente el empleo privado este año estuvo en retroceso. Sí, en realidad el propio Ministerio ya los negó, diciendo que se trataba de una consideración distinta en lo que hace a los monotributistas. Lo cierto es que el propio INDEC reconoce que se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo. La situación realmente es grave, es gravísima, y este mes de enero ha sido lamentable. ¿Por qué tanto lamentable? En lo que hace el sector público como privado. ¿Por qué? Porque, bueno, no dejan de sucederse despidos, que eso significa a personas que pierden su fuente de ingreso. Cuando hablamos de despido, muchas veces se lo equipara a un costo en pos de que lleguen supuestas inversiones, pero lo que está viendo atrás es una fractura social, ¿no? Son familias que van quedando sin un lugar, sin una fuente de derechos, van perdiendo todo lo que es un sistema de seguridad social. O sea, la pérdida del empleo no solo acarrea la pérdida del trabajo, sino que el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social. Y la verdad que es realmente grave la situación. ¿Qué sectores ustedes están registrando que se están produciendo ese tipo de cesantías? Sí, los sectores los que se está hablando públicamente, ¿no? Tanto textiles, metalúrgicos, bueno, construcción, son múltiples las ramas de actividad que están se están viendo afectadas básicamente por esta apertura indiscriminada de importaciones y por la posibilidad de exportar también sin abonar retenciones, con lo cual se favorece se vuelve un modelo primario de economía, en donde parecería que el valor agregado pasa a ser un problema, ¿no? Un modelo que se basa en un mercado interno y en el trabajo, parecería que eso atenta contra la posibilidad que existan inversiones en el país. Modelo que ya se implementó en otras épocas y que nunca tuvo éxito desde ese punto de vista. ¿Y en el sector público también está habiendo despidos? Sí, está habiendo despidos y con muchísima conflictividad, ¿no? En los últimos meses tuvimos el caso CONICET, el caso del Ministerio de Educación, que fueron... Ahí que eran contratados. Son contratados, o sea, las modalidades que ha utilizado el Estado son distintas desde el punto de vista legal. Nosotros decimos que, bueno, el 14 bis garantiza la estabilidad del empleo público y esto lamentablemente ya hace muchos años que no se cumple debidamente. Lo cierto es que existía una cantidad importante de trabajo vinculado a funciones sociales que se ha tratado de desactivar, que eso conllevó conflictividad, ha existido reincorporaciones, pero lo cierto es que no solo hablamos del Estado nacional, sino que de los estados provinciales y municipales, ¿no? La situación a lo largo del país, sí, el otro día me preguntaban en un medio de comunicación qué cantidad manejábamos, y precisamente como involucra a los estados provinciales y municipales, es muy complicado hoy hablar de un número exacto, pero son muchas las personas que están quedando sin trabajo y el Estado está cambiando sus funciones principales, ¿no? ¿Por qué se oponen al DNU de ART o de riesgo del trabajo? Bueno, los motivos son múltiples. Este decreto de necesidad de urgencia, el 54 de 2017, en primer lugar, no hay fundamentación constitucional que cumpla con lo que es el artículo 99 para que se saque por, digamos, necesidad de urgencia. O sea, no hay ni necesidad ni urgencia, eso es lo que dicen ustedes. En primer lugar, ya había un trámite legislativo con media sanción del Senado.
en el cual nosotros nos opusimos, ahora yo te voy a dar los argumentos, pero lo que quiero aclarar es que no hay ningún fundamento de los propios considerandos del decreto en donde se pueda fundamentar en cuál es la necesidad y la urgencia. La necesidad que planteó el Poder Ejecutivo en su momento era reducir la litigiosidad. Esta llamada litigiosidad que en realidad tiene que ver con la posibilidad de ejercer un derecho, ¿no? Es un sistema, el sistema de riesgo de trabajo que hoy rige desde el año 95, el primer problema que tiene es que transfirió a las llamadas ARTs, aseguradoras de riesgo del trabajo, todo lo que hace al cuidado de la salud del trabajador, la asistencia médica, recalificación, tratamiento e indemnizaciones. Y el control en materia de seguridad laboral, seguridad e higiene. Eso ya genera una conflictividad, porque las ART son entidades privadas con fines de lucro, cuyo negocio es financiero, en las cuales objetivamente tiene un interés contrapuesto a las víctimas. En tanto ellas ganan más si dan peores prestaciones. Si cumplen debidamente con los derechos del trabajador, obtienen menor ganancia. Entonces, es un sistema que desde su inicio, para que el trabajador pueda debidamente acceder al derecho que le corresponde, debió hacer un juicio. Hasta el año 2004, con la Corte anterior, con la Corte menemista, esta ley fue avalada, este sistema. Y eso generó que muchísimas personas, además de sufrir un daño en su salud, no pudieron acceder a una debida reparación. Y ni siquiera tuvieron una cobertura adecuada. Esto, de a poco, a partir del 2004, con los sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las diversas, jueces de distintas localidades provinciales y nacionales, fueron declarando inconstitucionalidades. Es decir, fueron haciendo parches al sistema. Es la ley que más inconstitucionalidades tuvo en la historia de nuestro país. Y esto es unánime en todo el país. O sea, no hay un tribunal que lo haya avalado. En primer lugar, no permite el acceso a la justicia. O sea, esta ley establecía las comisiones médicas como instancia que debían revisar todo lo que las ARTs hacían. Y estas comisiones médicas, que dependen de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y que también tienen financiamiento de las propias ARTs, han avalado siempre el accionar de las ARTs. Entonces, a partir del 2004 se declaró inconstitucional todo este sistema y se dijo ahora no es necesario pasar por las comisiones médicas porque la persona damnificada, como cualquier ciudadano, tiene derecho a acceder a la justicia. Sí. Ahora, ¿por qué el DNU fija que es obligatorio? Yo tengo un accidente, quedo con una lesión determinada. Sí. Entonces yo tengo que someter mi accidente a que la comisión médica determine qué cosa, cuál es mi grado de incapacidad, si yo tuve un daño. Claro, pero no solamente eso, también le dan la facultad de determinar si es o no es un accidente de trabajo, si es o no es una enfermedad profesional, si corresponde más tratamiento. Es decir, las comisiones médicas asumen un montón de funciones que son propias del juez. Nosotros decimos que son jurisdiccionales. Y se hallan conformadas por médicos, que tal vez tienen mucha técnica en el arte de curar, pero no conocen debidamente las cuestiones que hacen a lo judicial, que son cuestiones para las cuales se forma un abogado. Ahora, ¿por qué el trabajador va a preferir ir a la justicia y no recibir lo que la RT le tiene que pagar por el daño sufrido? Es muy buena la pregunta, porque el trabajador no prefiere ir a la justicia. A nadie le gusta hacer juicio. Por eso. Lo que pasa es que es sistemática la cantidad de veces que las RTs rechazan la cobertura. En todo lo que hace a enfermedades profesionales, nosotros tenemos un sistema que está legislado en los decretos 658 y 659 del 96, que establece, se llama sistema de listado cerrado. Esto es, a cierta enfermedad cierta enfermedad profesional tiene que estar en un listado, tiene que haber sido expuesto el trabajador a cierto agente causal, tiene que haber sido declarado por el empleador. Si no se da simultáneamente esas columnas, esas 3 columnas, no se considera enfermedad profesional. Eso hace que hoy, del total de siniestros que tenemos reconocidos como accidentes, solo el 3% sean enfermedades profesionales. Esto por datos de la Superintendencia. ¿Y si el trabajador va a la justicia? La última explicación. Sí. A nivel internacional, la OIT establece que del total de accidentes, solo el 35% son enfermedades. Acá, solo el 3%. Con lo cual hay un subregistro. Eso genera un montón de situaciones y daños que quedan por fuera del sistema. Y eso necesariamente tiene que ser judicializado, salvo que la persona no tenga ningún tipo de cobertura. Muy bien. Ahora, yo voy a la justicia. Sí. La justicia, por la historia que hay desde el 95 en adelante,
¿en qué proporción le está dando la razón al trabajador y en qué proporción le da la razón a las ART? Eso es muy variable, porque en la justicia después intervienen otros factores. Hay una creencia que dice que el trabajador gana todos los pleitos, y no es cierto. No es así. Porque una vez que el trabajador va a la justicia, tiene que probar esta causalidad laboral, tiene que presentar testigos que acrediten las tareas que hacía, si se sometía a determinados esfuerzos. Pensemos en un caso de una patología de columna, muy común, las famosas hernias de disco. Sí. Bueno, las hernias de disco son rechazadas sistemáticamente. Si alguien está escuchando y tiene algún conocido, lo debe saber, porque es el típico reclamo que va a la justicia. Bueno, para que sea reconocido tiene que ir con testigos, tiene que haber un peritaje médico, que el perito reconozca que esa lesión genere incapacidad laboral. No es automático. Y también tiene sus tiempos la justicia, porque también hay una situación de colapso judicial. Lógico. Lo que pasa es que hoy por hoy, con el sistema que está vigente, en donde hay sistemáticamente incumplimientos y rechazos, a la persona que trabaja no le queda otra que llegar a la justicia para que se cumpla su derecho. Ahora, ¿hay diferencias de interpretación o de diagnóstico entre la comisión médica de la superintendencia con los médicos vinculados a la justicia? Porque supongo que el juez debe derivar en peritos médicos que ellos dictaminen antes que él tome una decisión. ¿Hay divergencias entre uno y otro? La comisión médica se limita a la aplicación de estos baremos y este listado, que yo lo digo en forma sencilla, en forma obligatoria, en donde rechaza sistemáticamente un montón de enfermedades y en muchas oportunidades cuantifican de manera inferior a la correspondiente las incapacidades. Muchas veces se trata de una fractura, de un accidente, como dice la ley, súbito y violento, y también una vez que esa lesión es revisada judicialmente, en realidad correspondía a mayor incapacidad. Eso está pasando. Eso también sucede. Entonces, los jueces, como justamente se guían por la sana crítica, no están obligados por un baremo, sino que los baremos son indicativos. Si bien lo tiene que atender, no queda obligado. Tiene un criterio más amplio en ese sentido. En ese sentido, declaran las inconstitucionalidades correspondientes y en el caso que corresponde, establece una reparación. No, yo quiero aclarar esto porque hay mucho mito con esto de que el que va a la justicia gana. Y muchas veces no sucede esto. Y hay muchos trabajadores que en el medio quedan sin ir a la justicia. Algo que quiero aclarar. El problema de este decreto que nosotros criticamos ya cuando era un proyecto de ley es que no remedia ninguno de los problemas que tenía el sistema de riesgo del trabajo que generaba, o sea, las causas de la litigiosidad. No ataca las causas. Las causas de los accidentes serían. Claro, sí, una cuestión son los accidentes, pero también qué cuestiones son las que generan que haya tantos juicios. ¿Y qué supuestamente genera? Todos estos rechazos, estas pésimas coberturas, estas altas que no corresponden, estas cuantificaciones indebidas, eso va generando, el derecho a hacer un juicio. Ahora, no se corrige eso, sino que lo único que se ataca es la posibilidad de hacer juicio. Es decir, el decreto pretende cerrar el acceso a la jurisdicción. Ahora, yo como trabajador, yo cuando voy a mi lugar de trabajo, lo primero que quiero es que no se produzca un accidente. Exactamente. Ese es ¿está claro? Porque finalmente, aunque yo después tenga alguna reparación monetaria, nada me va a reparar el daño que yo puedo sufrir por un accidente, puedo perder un dedo, una mano, bueno, sabemos las implicancias que eso tiene. ¿En qué se avanzó en materia de prevenir los accidentes y en prevenir justamente las enfermedades? Bueno, nosotros desde la asociación en eso coincidimos. Nosotros quisiéramos que no haya juicios. Aunque parezca que va contra nuestros intereses profesionales, nosotros pregonamos una ley que atienda a la prevención. La prevención y no ya la reparación. No se ha avanzado en todos estos años. Porque al establecer un sistema que trasladó toda la responsabilidad a las ARTs, justamente para los empleadores es más barato pagar un seguro que invertir en seguridad laboral. Una de las herramientas muy importantes y que existen en algunos convenios colectivos de trabajo y que es ley en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe son los comités mixtos de salud y seguridad laboral. Comités mixtos que están formados por los trabajadores y por una parte empleadora. Es decir, entre ambos, que son los que están en contacto con la producción, toman medidas a fines de evitar los accidentes. La constitución de esos comités realmente evita que se llegue al accidente, que como usted bien decía, no admite reparación posible, porque la persona que tiene una incapacidad, ya después no va a poder seguir trabajando de la misma forma, pero tampoco viviendo de la misma manera, lógico, porque el cuerpo es uno solo, ¿no? Así es. Entonces, lo importante es por supuesto atender a la prevención, que este decreto, tampoco lo hace. Establece la obligación de reunirse el comité consultivo en 3 meses para pensar una ley de prevención. Nuevamente se patea la prevención en pos de garantizar un negocio financiero.
María Paula Lozano, gracias por haber compartido esta mañana junto a nosotros, explicando todos estos temas que hacen al trabajo, hacen a la dignidad del trabajador y sobre todo a la necesidad de que cada vez que vamos a trabajar tener evidentemente los lugares con máxima seguridad para que los accidentes no se produzcan. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible.